¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Lucho y como lo ven en el título del día de hoy tenemos una reseña sobre, en esta ocasión, una de las grandes series que se ha estrenado en enero, uno de los grandes estrenos del año, específicamente de HBO. Se trata de la segunda temporada de The Pitt, luego de una excelentísima primera temporada que, por cierto, tiene una reseña en este mismo canal que les recomiendo que se la pasen a ver. Se lo voy a dejar aquí arriba y también aquí abajo para que lo vean en YouTube, si es que están viendo esto en YouTube efectivamente, y cuya segunda temporada ha llegado casi un año exactamente de la primera y ya se tiene planeado una tercera temporada confirmada que comienza a filmarse en junio o julio de 2026. Así que nos queda Pete para el rato, una serie de revelación. Sin más, comencemos, ¿no? Pero primero, un par de pequeños anuncios. Si les gusta este tipo de contenido, les agradecería, pero muchísimo, que le den un pequeño like. Un comentario me ayuda muchísimo, realmente muchísimo más de lo que ustedes creen, para poder medir las interacciones. Ya si a ustedes les gusta este tipo de contenido, también quedan invitados a que se suscriban al canal o a mis distintas redes, ya que hago contenido personalizado para cada una de ellas. Y eso, sin más, comencemos con nuestra reseña sobre la segunda temporada de Pitt. Vamos a hablar primero, continuando lo que hemos hablado ya de la primera reseña de la primera temporada. Les recomiendo que pasen por ahí, digamos, para que sepan más o menos cuál es mi perspectiva sobre la serie. Dentro de todo, hablo sobre historia de la serie, cómo se ha producido, qué es lo que está detrás de esto. Voy a mencionar rápidamente que está creado por R. Scott Gimple y está producida también por John Wells y el actor protagonista Noah Wyle, ¿no? La historia detrás de la producción de la serie es muy interesante, así que les recomiendo que pasen por ese video, ¿no? Vale la pena muchísimo saber por qué se ha creado esta serie y cuál es el concepto. Tampoco voy a repetir de qué trata la serie, eso ya todos sabemos, ¿no? En fin, luego de una temporada tan grande y tan consolidada, creo que valía la pena mucho darle una perspectiva, darle una segunda vista, una segunda temporada, porque ya tenemos un formato establecido muy interesante que puede abrir muchas puertas. Ya se está hablando con el tiempo de series estilo de Pitt, es decir, que sean realistas en tiempo real. O sea, realistas en el sentido de que sean muy apegadas a lo que es el mundo real, que tengan un estudio detrás de base, que tengan una narrativa en tiempo real, una narrativa, si dura una hora el capítulo, que cubra una hora de experiencia básicamente en diferentes rubros, ¿no? Como sean los abogados, seguramente va a meter detectives, qué sé yo, muchas cosas que se pueden hacer con este formato. The Pitt no solo ya es una serie, ya también es un formato, cosa que puede ser interesante. Vamos a ver cómo se traduce eso en el futuro. Se está conversando, ya se están encargando series, pero todavía no hay nada tangible para poder criticar, ¿no? Es un poco sobre las repercusiones de la primera, con lo que llegamos a esta segunda, obviamente con expectativas largas. Además, se estrena en un mes donde se han estrenado dos caballos grandes de HBO, como lo ha sido Caballero 7 Reinos, que tiene una reseña acá en este mismo canal, y también Industry, que también tiene una reseña acá, estrenándose cada domingo, bueno, cada miércoles, y las otras dos series cada domingo, siendo los pesos pesados de enero, desde enero, ¿no? Ha sido una de las primeras en estrenarse, y dentro de estas tres series ha sido la última en acabar. 15 capítulos una vez más, una maravilla, una locura que tengamos 15 semanas seguidas de The Pitt, lo cual también es algo de aplaudir muchísimo, ¿no? A diferencia de la primera temporada, que es una introducción, el concepto básico que tiene la primera temporada, ahora sí, pequeños spoilers, es la introducción a estudiantes nuevos de medicina que están haciendo su pasantía y un suceso que pasa hacia la mitad de la temporada, que es una especie de tiroteo, ¿no? Que son los dos gimmicks de esa primera temporada. En esta segunda temporada tenemos otros gimmicks específicos. Se sitúa meses después de la primera, 6 meses después, para ser casi específicos, en el Día de la Independencia, es decir, los fuegos artificiales del 4 de julio en Estados Unidos, y también distintos gimmicks que encabezan la temporada, que son, por ejemplo, el regreso de Langdon después de lo que sucede al final de la primera temporada, que es medio controversial. Un corte de red de internet, red local y red externa que hay dentro del hospital, y cómo tienen que trabajar todo analógicamente, también muy interesante. Y también una inminente partida de Robbie, que se está tomando un tiempo de vacación, entre comillas, y luego descubrimos que hay mucho más detrás de esto, y cómo quiere dejar todo en orden. También a la nueva doctora que la va a cubrir, en este caso la doctora Hashemi, uno de los grandes nuevos personajes que también brilla muchísimo. Y estos son, digamos, los gimmicks de esta temporada. Evidentemente hay más giros, hay más subtramas, pero estos son los gimmicks principales. Y debo decir que, una vez
es más, The Pitt lo ha hecho, ha brillado muchísimo. Hay muchas cosas que mucha gente va a decir. Esto lo voy a mantener bastante breve, ya que quiero terminar rápido la reseña debido a que voy a dejar un pequeño espacio. Pero sí, hay mucha gente que está criticando la emoción, quizás con la primera temporada que tiene un hype tremendo. Yo puedo comprenderlo también. Creo que la temporada uno ha sido superior notablemente, pero no ha sido exageradamente superior. Creo que la segunda temporada está a su nivel, está continuado, no ha tenido ningún highlight demasiado grande a nivel de la primera temporada. Obviamente no está exactamente al mismo nivel, pero tiene justamente esta verosimilitud en cuanto a calidad y eso se aplaude muchísimo, ¿no? Eh, Al ser una de las áreas principales de HBO que ha crecido tanto con no tanto presupuesto, creo que se le va a dar más empuje, ¿no? Y es algo que creo que vale la pena mencionar. Eh, Antes de irnos a la puntuación, les voy a dejar un pequeño fragmento de un directo, de un live stream que hice a principios de año, cuando empezó en la segunda temporada, hacia sus 2 capítulos. Quiero que lo escuchen, debido a que creo que comento algo interesante sobre The Pitt. Me hace una pregunta y yo respondo a esa pregunta. Cuento una anécdota, pero hacia el final doy una perspectiva de por qué es interesante ver The Pitt. Siguiente pregunta. Gracias a The Pitt me di cuenta que saber cosas de biología es necesario para la vida, aunque no te dediques a la medicina. Bingo, completamente concuerdo, completamente contigo. De hecho, creo que recién cuando llegas a los 25 años, quizás cuando completas tu transición a la adultez, te das cuenta de muchas cosas que no te das cuenta en tu adolescencia, por más de que estés ya desarrollándote. Y una de esas es eso, ¿no? De que el colegio no es que te entrenen para estudios universitarios, te entrenan para la vida en general. No, a ver, yo siempre me quejaba, ¿no? ¿Por qué voy a estudiar en biología si es que no piensas? ¿Por qué estudio biología en el colegio si no piensas estudiar nada relacionado con biología a futuro, ¿no? Y no te das cuenta que ese no es el punto. No te están enseñando para que tengas una carrera. Se está enseñando para la vida en términos generales, ¿no? Cosas como, qué sé yo, o sea, básicas en la biología. A ver, les voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo real. Bueno, a ver, en cuanto a física y matemáticas, no hay mucho que pueda decir. Creo que es lo más evidente, ¿no? Que usas física en tu vida, usas matemáticas en tu vida. La matemática te ayuda a tener economía, por ejemplo. Temas de porcentaje lo vas a usar toda tu vida. En cuanto a física también, todos vamos a tener que resolver problemas en casa, bastante técnicos quizás, y la física evidentemente, si no sabes lo básico, vas a estar toda la vida arruinado, ¿no? Y el tema de biología es algo muy interesante que uno podría cuestionarse, ¿para qué necesito saber temas de biología en la vida? Y claramente es completamente necesario, ¿no? Desde temas básicos como cuidar tu cuerpo humano, cuidar tu salud. Ahí ya hay cosas que aunque no le parezcan obvias, se aprenden a través de la biología en el colegio. Eh, Hay una anécdota interesante, ¿no? En el colegio, en mi último año, en la promo, creo que hemos tenido una gran profesora de biología. Yo lo digo yo sin pensar estudiar nada con biología. Ya sabía que iba a estudiar comunicación en esa época. Y claro, nos separó a mí y a un grupo de amigos más, un grupo de chicos. Y claro, en una edad que claramente a esa edad ya muchos son activos sexualmente, ¿no? Y nos hizo arrancar una hoja y esta no tenía nada que ver con la clase ya había terminado, cada uno estaba en su onda, ¿no? Y como sobró tiempo, nos juntó ese grupo, arrancó una hoja y nos explicó cómo funciona el proceso del ciclo menstrual. Nos enseñó por qué, eso sean dudas tan básicas que parecen obvias, pero realmente no lo son, y mucho menos para adolescentes de 17, 18 años, ¿no? Cosas como lo que pasa por las mujeres en esa época de la vida, los cuidados que se tienen, por qué tienen esos cuidados. Y para mí parece algo esencial que se debería enseñar, ¿no? Especialmente si eres sexualmente activo. Nos enseñó todo lo que es el ciclo menstrual. Nos enseñó también por qué las diferencias entre las distintas enfermedades de transmisión sexual, cómo se transmiten específicamente y
o sea, cómo, por qué hay ciertos métodos anticonceptivos que son mejores que otros, que es no solo por la concepción, sino también para cuidar a tu cuerpo, la importancia de la higiene, qué es lo que sucede si no hay higiene dentro de todo esto, y también por qué, cómo comunicarse hacia una mujer, digamos, hacia una pareja cuando está pasando por ciertos ciclos, también por las probabilidades de embarazo ha sido tremendo, que yo creo que todos quedamos con la boca abierta con el dibujo que nos dio. Creo que esa ojalá sigo teniendo en algún momento en algún lugar por ahí. Y eso nos sorprendió bastante en cuanto a los días y los porcentajes y probabilidades de embarazo. Y claro, eso te enseña para toda la vida. De ese grupo de chicos, adivinen cuántos a día de hoy, más de 10 años después, han causado o han provocado un embarazo no deseado. Así es, ninguno. Y bueno, claro, de Pitt. Por lo menos, mira lo básico. Para mí, lo que te enseña de Pitt en su forma más básica, la primera enseñanza que tiene sobre cualquier cosa, que no tiene nada que ver con biología, tiene que ver con empatía, con los trabajadores del campo de la salud, por saber más o menos un poco cuál es su punto de vista, porque a veces actúan de cierta manera, a veces actúan de otra manera que no siempre es de nuestro agrado, pero también por qué tener el respeto a todo ese rubro de la medicina, ¿no? Doctores, enfermeros, hasta administrativos del campo de la medicina. Para mí es el gran valor que tiene EPIT, la gran enseñanza. Y como está de EPIT, creo que se puede sacar enseñanza de miles de productos, incluyendo la comedia, ¿no? Ya con esto ya contado, vámonos a los puntajes. A la segunda temporada de EPIT le voy a dar un puntaje de 7/10. Creo que, como ya lo mencioné, mantiene la calidad de la primera temporada. Sigue un buen legado, tiene todo para poder conseguir y ha creado hasta un formato muy establecido. Los personajes son más entrañables que nunca, tiene momentos muy emotivos. Le falta quizás algún push, algún clímax que no ha tenido de la primera temporada. En ese aspecto sí que le falta un poquito a comparación de la primera, que ha sido realmente un golpe muy grande de calidad. Sin embargo, sigue teniendo este respeto, ¿no? Por lo que han creado en la primera y se agradece muchísimo, sobre todo con la lógica y la coherencia que tiene. No voy a hablar más de historia, o sea, sobre la trama de la serie, pero creo que vale muchísimo la pena y creo que si han visto la primera, se les va a hacer muy fácil engancharse a esta segunda, ¿no? Por más que tenga un pacing un poquito más lento. Y eso, gente, espero que les haya gustado esta reseña. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.